Muy bienvenidos, amados en el Señor, a este su programa de Cupren en Acción, un programa del Consejo de Unidades Pastorales de la región metropolitana. Este programa llega a ustedes, a vuestros hogares, a través de la señal 99 de BTR, pero también a través de la señal online tnetv.cl. Queremos siempre compartir junto a ustedes este momento importante de grandes hombres de Dios, de grandes mujeres de Dios, ministerios que han trascendido en nuestro país. Y cómo también podemos hablar a través de estos hombres de la historia, de la reforma, de los tiempos que se vivieron en los siglos pasados, pero que hoy la iglesia tiene tantos motivos para celebrar. Recuerde que estamos en este mes del 31 de octubre, celebración de las iglesias evangélicas y protestantes de Chile. Por eso hoy nos visita uno de estos grandes hombres. Es un pastor. Es un escritor, pero también un erudito con respecto a la historia de la iglesia evangélica protestante en toda su trayectoria. Y les presento a cada uno de ustedes a nuestro amado pastor Manuel Mosquera. Bienvenido, siervo. Un agrado, pastor obispo Wilson Villa, estar acá en este hermoso programa Cupren en Acción, que por supuesto también será motivo de mucha bendición para todos. Muchas gracias por esta hermosa invitación. Compartir junto a ustedes siempre es un privilegio y un honor. Tenemos siempre esta capacidad de poder abrirnos a este mundo de la investigación, de conocer qué son lo que sucedió en los siglos pasados con Martín Lutero y la historia de la reforma de la iglesia. Para meditar vamos a ir a una porción de las Escrituras, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, que nos habla un poco de la historia de la reforma y de los grandes cambios sociales, culturales y religiosos que estuvieron en el mundo entero. El tema de hoy se llama Investidos de poder desde lo alto. Cómo el Dios del cielo preparó todo de antemano. Así es que vamos a ir a la lectura de Hechos capítulo 1, versículo 8. Para que todos podamos entender qué nos dice la historia y qué nos dice la palabra poderosa de nuestro Dios. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Las palabras de Jesús a sus discípulos indicaban uno de los tiempos más complejos y difíciles, la separación. Jesús ya no estaría más con ellos físicamente. No obstante, Jesús prepara a estos grandes hombres de Dios. Esos 12 ya no eran 12, eran 11 los que estaban allí, pero tenían plasmado en sus vidas y en sus corazones cada una de las enseñanzas, de las experiencias, de las palabras del maravilloso Maestro, nuestro precioso Salvador Jesucristo. Qué precioso es el Rey de Gloria, sus maravillosas palabras y su voz sonando en los oídos de estos grandes discípulos que se transformaron en esos apóstoles que iban a cambiar la historia de la iglesia de Cristo. Pero no se trataba de personas con una influencia, no se trataba de personajes de un conocimiento. Ellos no tenían gran influencia en la sociedad, menos en medio de un imperio que los estaba subyugando como el imperio romano. No obstante, iban a recibir un poder, ese poder que todos hoy tenemos, que es el poder del Espíritu Santo. Amados en el Señor, quiero contarles que muchos de nosotros los cristianos tenemos el Espíritu Santo, pero la gran diferencia está con aquellos que logran objetivos y metas en el nombre de Dios, es que permiten que el Espíritu Santo gobierne, dirija sus vidas y los lleve hacia el éxito. Muchos querrán ser personas conocidas, otros usarán el Evangelio para sus propios fines. No obstante, el Espíritu Santo solo levanta a aquellos que están inspirados en la gracia de Dios para llevar a cabo los planes infinitos del Dios Todopoderoso, no nuestros planes. No estamos aquí para nosotros llenarnos de orgullo y de vanidad. Estamos aquí para exaltar el nombre de aquel que dio su vida por todos nosotros. Mi pastor Manuel, qué importante es el Espíritu Santo. Estos grandes hombres, ¿cómo podían moverse en una sociedad adversa y contraria a estos principios cristianos? Pero el Espíritu Santo hizo la tarea. Por supuesto que es muy interesante porque su santa presencia en nuestra vida nos da ese poder en nuestro interior. De hecho, nos da valentía, nos da de nuevo valor para poder inclusive enfrentar complejas situaciones que son del día a día. Tener o estar siempre lleno del Señor es algo hermoso en nuestra vida y también tenemos esa capacidad para poder presentar a Cristo en todo momento y en todo lugar. Así es. Fíjate,
dentro de todas las cosas de los discípulos, la preparación de ella era teológica, pero faltaba ese poder. Ajá. ¿No es cierto? La teología es valiosa, importante, pero si no está el poder del Espíritu Santo. Eso es mera teología. Claro, bueno, el mismo caso de los discípulos, hablo de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, claro, tenían poca teología, tenían mucha experiencia, de hecho su experiencia los demarcaba del apóstol Pablo. Pero justamente como usted dice, la presencia del Señor, este poder que los embiste, los transforma de los pies hasta la cabeza. Gloria a Dios por eso. Y fíjate que Jesús le dice, permanezcan juntos. Una de las cosas que siempre Dios habló a través de sus grandes hombres era la unidad del cuerpo. Cómo la unidad del cuerpo puede lograr los objetivos de los planes de Dios para alcanzar el mundo entero. Aquí había que alcanzar hasta lo último de la tierra. Había que llegar a los confines de los lugares de este planeta. Y Dios estaba soñando y pensando en Chile. Y estaba pensando en todos nosotros. Por supuesto que sí. La unidad, esta diversidad de pensamientos, de acciones, de dinamismo que tiene cada cual, deben fusionarse. Somos todos distintos, pero porque la unidad no es uniformidad, pero junto con esta presencia del Señor, este poder nos da capacidad de estar siempre unidos y juntos en sus labores del día a día cristiano. Así es, tú lo has dicho claramente. Fíjate que no se habla de una uniformidad, sino se habla de el conocimiento de la gracia de Dios repartido en diferentes maneras. El Espíritu Santo es tan maravilloso que tiene una diversidad de miles, de millones de cosas que podemos hacer. Fíjate que el hombre tiene más de 500 capacidades que puede hacer cosas diferentes, pero nosotros usamos 2 o 3. ¿Cómo el Espíritu Santo multiplicó en estos hombres la gracia, la sabiduría para alcanzar a hombres poderosos también que no conocían este reino ni este poder sobrenatural? Quiero contarles que la palabra de Hechos ahí 1:8 que estábamos leyendo no es un consejo, es una orden. Es la orden de Dios para que el hombre pueda hacer la voluntad perfecta de Dios. Ser testigos, desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Vamos a entrar en un área profunda y clara con nuestro profesor y pastor Manuel Mosqueda para interesarnos sobre la historia de la iglesia. Pero quiero contarle algo. Un hombre escribió, comience donde está y después alcance el mundo entero. Y así debe ser. El Espíritu Santo hace que el hombre esté en un lugar, pero pronto a través de ese poder comience a alcanzar el mundo entero. El hombre que está solo en su congregación y cuida de su iglesia y no mira hacia afuera, tiene un serio problema. No tiene la visión del reino amplia de poder alcanzar a otros para la gloria de Cristo. Recuerde, usted y yo fuimos llamados para alcanzar a otros. Fue el mismo mandato de Cristo a sus discípulos. Él se fue al cielo, pero les dejó a ellos esa tarea. Y es la tarea que tú estás haciendo. Así es. Ir a todo el mundo, Judea, Samaria, hasta Chile. Así es. Y ahí el Señor, cierto, por supuesto, nos planta como embajadores en todo momento y en todo lugar, en radio, en televisión, en la calle, en el metro, predicando, enseñando, mostrando el mensaje de Cristo, de esperanza, de salvación y de vida eterna. Y a través de la literatura, en lo que tú estás más enfocado en este último tiempo. ¿Qué ha sido para ti esto de la literatura, involucrarte en esto? ¿Siempre nació de ti, estaba en tu corazón? Bueno, esto nace más bien cuando yo era pequeño. Yo era un poeta. Yo escribía muchas canciones, le escribía canciones a mi esposa, cuando estábamos solteros. Siempre escribía poemas y canciones. Pero siempre Dios tiene con uno un plan, tiene algo con uno. Y por supuesto esto fue mutando en mi vida. Y llegó un momento en que empecé a escribir ya cosas más cotidianas del mundo cristiano, a escribir libros de la Biblia, pensamientos profundos y por supuesto de la Reforma Protestante, que es tan interesante en nuestra vida cotidiana cristiana hoy. Fíjate que no todos tienen esa interés, porque se requiere de mucha paciencia, introducirse y llegar a conocer cosas que a veces uno no ubica mucho. Pero entremos en esta área de conocer un poco de la Reforma, ya que estamos viendo un poco tu historia y nos vas contando también lo tuyo. Y ábrenos un poco la mente a todos, que a veces nos cuesta comprender un poco qué es realmente la Reforma Protestante. Fue un hito mundial, no solo religioso, sino también algo cultural y social, porque la Iglesia Cristiana Evangélica, increíble, tiene una cultura tremenda. Por supuesto que sí. Bueno, si voy al inicio de la Reforma Protestante, ¿cómo surge? Más bien este movimiento espiritual teológico que surge como el fósforo encendido en el siglo XVI, nace también unos años antes con otros personajes que son los prerreformadores, Pedro Baldo, Juan Wycliffe,
que ya le estaban dando esa chispa, ese combustible, para que en los siguientes siglos también hubiera algo, un estallido que reventara, por supuesto, la cristiandad. Ellos venían viendo que habían problemas, habían situaciones complejas que se estaban viendo y también nadie alzaba su voz porque obviamente en aquel tiempo el mundo católico, como era antes, marcaba mucho la pauta, por tanto era difícil poder confrontar, poder quebrar esa posición. Fíjate qué interesante lo que dices tú, ¿eh? No era fácil como hoy. La gente hoy día lo ves en un periódico en la calle, le hablé a mi vecino. No, la cultura de aquellos tiempos era muy brusca, podríamos decir, para no decir otra palabra, pero era muy fuerte, era algo violento de aquel tiempo hablar de esta maravillosa gracia que es en Cristo Jesús. Pero cuéntanos un poco, ¿qué factores históricos y espirituales llevaron a Martín Lutero a clavar las 95 en la iglesia allá en Wittenberg? Bueno, sin duda, la desazón eclesiástica, la corrupción, especialmente la venta de indulgencias, cuando Martín Lutero va a Roma, por supuesto, invitado, ahí se da cuenta que algo garrafal estaba ocurriendo. Y por supuesto su profundidad, su amor por Cristo, hace que su mente empiece a cambiar, a trastornar al mundo tal vez, porque él quería volver a este evangelio puro, a este evangelio verdadero, al evangelio bíblico, que por supuesto la convicción espiritual que él sintió al estar, ¿cierto?, enfrentado con el Señor, obtiene, ¿cierto?, el mensaje de salvación, obtiene que esto es por gracia, es por mediante la fe, y no es porque alguien tenga más dinero o por pagar indulgencia, por pagar tal vez con acciones humanas que muchas veces van degradando el mensaje de Jesucristo como salvación. El pastor Manuel, en la época del 1517, cuando Martín Lutero clava las 95 tesis ahí en la puerta en Wittenberg, encontramos que la cultura también era bastante distinta. La gente estaba más enfocada hacia lo cultural, a estas palabras nuevas, historias nuevas, y Martín Lutero hace un cambio ahí. Ajá. Claro, hace el cambio porque se daba que en aquel siglo XVI, mayormente como dirigía el mundo católico, apostólico, ¿cierto?, como mundo oficial, la gente, la cultura, obviamente no leía la Biblia, porque no estaba en la Biblia, solamente estaba en latín y solamente los autorizados eran los curas, sacerdotes y los papas. Por tanto, no cualquiera también podía leer un trozo de la Biblia. Y si era capaz de dictarlo con sus propias palabras, también era acusado de herejía. Así es. Oye, ¿cómo? Bueno, en cualquier situación hay reacciones. ¿No es verdad? Si aquí una iglesia se levanta al reaccionar, ¿cómo reaccionó la iglesia o los protestantes de aquel tiempo a esta puesta en marcha de Martín Lutero con las 95 tesis? Excelente pregunta basada en la Reforma, porque es muy interesante, porque Europa no es como hoy día América o el mundo, que por internet es muy rápido llegar las comunicaciones. En aquel tiempo no había internet, no había Netflix, no había nada en televisión. Por tanto, las distancias eran mucho más extensas y más largas. En el Reino Unido, en Inglaterra, en Francia, en España, en Europa, Basilea, habían distancias muy largas, lo cual habían diferentes teólogos, pensadores que tenían cierta cultura distinta. Sí. Y claro, cuando Martín Lutero, ¿cierto?, clava este martillo en la puerta de Wittenberg, es como que tanto combustible acumulado, al golpear este martillo sale la chispa, ¿cierto?, y estalla esta reforma y se dan cuenta muchos, claro, Martín tenía razón o tiene algo de razón, algo está ocurriendo y por fin ahora los vamos a levantar. Y si vuelvo 100 años antes, cuando estaban quemando a Juan Hus en la hoguera, él dijo, bueno, están quemando a este pobre hombre, en otras palabras, pero vendrá otro que no podrán quemar. Oye, tiene que haber sido fuerte la reacción de la iglesia católica, porque fue en el rostro mismo de ellos, la iglesia principal, ¿no es cierto? Esto es tremendo, que hoy día un monumento, clavar la 95, entonces la valentía de Martín Lutero para enfrentar, porque la iglesia católica no reaccionó pasivamente. No. Bueno, y ahí me cuelgo de la palabra que usted decía, hecho los apóstoles, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Santo Espíritu. Martín Lutero se llenó de esta presencia y eso le dio el valor para también tomar acciones, para hablar, para contender, para reclamar, inclusive para decirles, si ustedes me demuestran lo contrario con la Biblia, yo me retracto. Por tanto, el ambiente era bastante hostil, el ambiente, ¿cierto?, de los sacerdotes, de los católicos,
estaban viendo que algo estaba pasando, que por supuesto y no podían tampoco retener, porque algo le estaba diciendo que Martín tenía mucha razón. Y lo otro, que todo lo que habían levantado se estaba derrumbando. Así es. Todo ese castillo, ¿no es cierto?, de fórmula y de ritos se estaba viniendo abajo, con lo cual habían ganado muchísimo dinero. Sí. Bueno, hablemos de eso también dentro. Ahora, ¿quiénes acompañaron también a este Martín Lutero en esta época de la Reforma? Contemos algunos. Claro, por ejemplo, si parto por Martín Lutero cuando fue el siglo XVI, en cierta forma le acompañaba Juan Calvino, que hizo hasta un libro muy grande cristiano, el cual hasta el día de hoy también nos continuamos. Martín Lutero, Juan Calvino, por la parte de Suiza, Bélgica, estaba Ulrico Zwinglio, Juan Knox de los presbiterianos, otro también de Italia, Savonarola, unos que también murieron, y atrás también estaba Pedro Baldo, Juan Wycliffe, Juan Hus, y en Francia, algo también muy interesante, que también 100 años antes de Martín Lutero de hablar de la fe, Jacob, el Lefebvre, también habla de la salvación por gracia y la fe en Jesucristo. Por tanto, este combustible llevaba buen tiempo y lo que dijeron, sí, esto es verdad, démosle para adelante en el nombre del Señor. Hoy estos grandes hombres también marcaron no solo un hito con Martín Lutero, sino también un hito en la sociedad de levantarse como valiente, porque no era llegar y decir yo estoy en desacuerdo, aquí había una presión, la vida de ellos también está en juego, como lo dice el apóstol Pablo. Por supuesto, allá el que se hacía contrario al papado era excomulgado y era llevado a la hoguera. Y esto es interesante, porque en aquel tiempo cuando fue a la hoguera Juan Wycliffe y después de 100 años es llevado Juan Hus a la hoguera. Algo interesante que dicen, como Juan Hus fue quemado en la hoguera, ellos decían, el mundo de allá decía, bueno, para purificar a estos herejes, lo mejor es el fuego, quemémoslo. Así es. Es tanto así que Juan Hus tampoco se retractó, porque seguía a este hombre Juan Wycliffe, que había traducido la Biblia del hebreo latín hasta el inglés. Y él dijo tanto, y el Papa, este mundo un poquito beligerante, hacen sacar la tumba de Juan Wycliffe para volverla a quemar en el concilio de Constanza. Imagínate. Entonces, algo terrible. Yo de repente me imaginaba al narcotraficante, el Pablo Escobar, que sacaba a la abuela, a la tía. Bueno, el mundo hizo lo mismo con Juan Wycliffe, sacando del cementerio y volviéndola a exhumar para decirle a Juan Hus que usted está equivocado. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo los grandes hombres de Dios. Sin la ayuda del Espíritu Santo, imposible haber logrado todos estos grandes hitos en la historia, no solo de la iglesia cristiana evangélica, sino en el mundo entero. Esto revolucionó al mundo de Europa, se revolucionó toda el área donde el evangelio había alcanzado hasta esos tiempos. Podríamos decir entonces que esta revolución cambió la manera de pensar y de vivir en la fe, porque estos hombres murieron creyendo en la palabra del Dios Todopoderoso y que la salvación, como dices tú, nos dice la Biblia, es por gracia. Claro, ahí el mundo cambió en muchos ámbitos, cambió en la educación, en la política, en la ciencia, en muchas áreas cambió. Pero por supuesto el mundo cristiano protestante nuevo empezó a entender que había que abrir la Biblia, había que ir a las fuentes, ya que las mismas fuentes nos dan razón de esta presencia del Santo Espíritu que también alienta nuestra vida, nos da audacia, nos da poder para accionar, para tomar decisiones, para inclusive enfrentar a ese Goliat que muchas veces también tenemos por delante. Así es. Oye, de toda esta reforma y de todos estos procesos de Martín Lutero y todos estos grandes reformadores, aparece lo que nosotros conocemos como las 5 solas. Sí. Cuéntanos un poco esto, ¿no es cierto? Sola fe, solo gracia y solo palabra. ¿Cómo esto ha influido también hoy día en el cristianismo? Claro, hoy día estas 5 solas que se hablan como mayormente, que el cristiano debe atesorar en su corazón, debe por supuesto mantenerla presente. Dice sola escritura, lo hablo en español, la sola escritura, la sola Biblia. Solamente en la Biblia está esta única autoridad que en materia de fe y práctica nos lleva a la salvación. Dice mismo,
en las Escrituras encontraréis la salvación y la vida eterna, por tanto, echemos mano de ellas, abramos la Biblia. Bueno, y aquí partió en este momento que era vital, la única autoridad, la Biblia y no otros hombres. Por segunda cosa, la sola fe, que solamente la salvación se recibe a través de la fe, creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador, y no por obras humanas, por pagos, por no sé, cosas pagadas por debajo. Indulgencias. Indulgencias que estaban haciendo, claro, es solamente a través de la fe, y no por pagar algo para un papel que estaba firmado con un timbre. Así es. Como tercera cosa, la sola gracia, que solamente es un don gratuito que nos envía el Señor en su gracia divina. Y por supuesto, no es una recompensa por obra, sino que es la gracia de Cristo que nos dio a todo el mundo. Así es. Y como cuarto, por supuesto, todo esto es solo Jesucristo, Así solo es. Cristo. Gloria a Dios. Solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. En el mundo cristiano siempre uno, claro, al pastor, al obispo, al hermano, uno le puede confesar pecado, uno le puede, ¿cierto?, conversar algunas cosas, pero eso no es indicio de que un hermano, un pastor me dé a mí la comunión del cielo o del infierno. Solamente Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y la última, solo a Dios sea la gloria. Así es. Por supuesto, siempre toda la gloria le pertenece únicamente a Dios en Jesucristo nuestro Señor. Esto hace que hoy día el cristiano tenga fortaleza, tenga esa espalda, ¿cierto?, en su vida, tenga el telón de fondo que está marcando su vida día tras día. Oye, tremendo todo esto, las 5 solas. Fíjate que en todo lo que nosotros podíamos ver, el estudio de la Escritura, la predicación de la palabra del Señor, vino a hacer este cambio tremendo y profundo, porque estas 5 solas, ¿cómo podríamos decir que le pusieron un pilar, una base a todo lo que viene del reino, de la palabra de Dios? Claro, son como la columna y baluarte que habla la Biblia. Ahí está. Columna y baluarte del Señor, del cristiano, de la iglesia, para que podamos fortalecernos. Están las columnas, solamente hoy día nos resta acercarnos y pertenecer a esas columnas. A través de las 5 solas, entonces, como tú nos dices, podemos comprender que cambió la manera de leer las Escrituras. Cambió la manera también de entender la palabra de Dios a través de los conceptos bíblicos. Por supuesto que sí, la Biblia se entiende ahora en base a la fe y en base solamente a Jesucristo. Cuando hacemos una exégesis, cuando abrimos un pasaje bíblico, cuando tomamos un versículo bíblico, lo destruimos como una flor, ¿cierto? Sacamos todos sus pétalos y después decimos, bueno, el pétalo es rosado, es perfumado, la hoja puede ser aserrada, es verde, es hoja caduca o hoja perenne, tiene el tallo lechoso o no lechoso, tiene espinas puntiagudas o diagonales. Uno empieza a hacer una exégesis de la Biblia para después en mismo Cristo y su gloria también poderlo interpretar a la hermandad en las congregaciones. Yo creo que eso es lo que está faltando. Hubo un tiempo, y creo que en todos los tiempos, faltó mucha palabra de Dios enseñada para que la gente fuera alimentada. El alimento no está en mi testimonio, está en el poder de la palabra. Eso fue lo que influyó en los grandes hombres de Dios a llegar a vivir por fe, a establecer esta palabra, este mensaje, esta enseñanza poderosa de la transformación de las vidas solo por la gracia. Y qué importante es esto también hoy, que podíamos ver y a través de lo que es la conciencia, la ética y la moral. ¿Cómo cambió todo esto en las personas? Por supuesto, todos estos principios que fueron casi beneficios para la cristiandad, estos principios que son reformadores que impulsaron la educación para que todos pudieran leer. Ya todos con educación, ahora la Biblia se convierte en el manual de lectura. Así es. De hecho, en Chile, en el futuro después de 1890, por ahí, Diego Thompson a los niños les enseña a leer con la Biblia. Así Entonces aquí este impulso que nos da la reforma es cierto que todos los niños, todos los jóvenes, toda la gente tenga acceso a la lectura, a la educación, por supuesto, de los colegios y la vocación, que también nos da la ética en el trabajo. En el trabajo se empiezan a hacer reformas que ya trabajemos menos horas, la imposición agresiva de los patrones, se empieza a suavizar esta brusquedad que se llevaba el mundo del trabajo, se empieza a hablar de algo distinto. También el trabajador tiene que ser con ética
hasta pastoral y cristiana. Sí, fíjate que eso es lo que comienza a cambiar no solo la historia del mundo, sino también la manera de relacionarse entre el dueño de la empresa y sus trabajadores. Ya no es solo un poder sobre los hombres, sino un respeto hacia quien desde el más pequeño hasta el más grande cumple una labor para lograr que todas las empresas, las naciones y los pueblos puedan surgir y salir de toda esa pobreza de aquel tiempo. La palabra fue fundamental. Así es, la palabra fue fundamental, justamente, no, fue pero fantástica. Entonces, con la misma Biblia, hoy día, como tú comentabas, en los trabajos, ¿cierto?, tanto del gerente como al que hace el trabajo medianamente insignificante para algunos, pero son todas las posiciones importantes, todas son valiosas, importantes, porque así trabaja también el cuerpo de Cristo, con tantos huesos que tenemos, ¿cierto?, en el cuerpo, y todos trabajan de manera distinta, los músculos, los dedos, el cuerpo trabaja así, trabaja en equipo, y todos somos parte del equipo para ganar. De acuerdo a todo lo que has estudiado tú con respecto a la reforma, a la historia, y también has escrito algunos libros, ¿tú qué piensas con respecto a la Iglesia Cristiana Evangélica contemporánea de hoy? ¿Mantiene viva la esencia de estos principios o se está diluyendo en el tiempo? ¿Qué opinas? ¿Mantiene viva la esencia? Yo pienso que esa esencia, esa llama, como que de repente se empieza a apagar, como que se apaga, está como un choncho, como decían en el campo, un choncho como que se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Nacen nuevos líderes con más poder, con autoridad, y la llama se enciende. Se decaen, tal vez es como obra del Señor, que también nos quiere un poquito también, para que no nos levantemos muchos. Es que si yo no estoy, esto no funciona. Así es. Entonces como que también Dios nos pone una alerta, pero siempre mantengan el fuego dentro de su corazón, mantenga su presencia mía, porque esa es la que va a transformar vidas y la que va a cambiar a personas en el mundo. Mantener esta llama del Señor. Hoy día mantener la reforma. De hecho, se habla muy poco de la reforma o se entiende poco. Y tal vez también se entiende poco de los beneficios que nos trajo a nuestra vida también contemporánea aquí en Chile. Fíjate que lo que tú nos comentas es súper importante, porque hoy día nosotros vemos personas importantes que han ocupado lugares que antes no podían ocupar, principalmente vamos a nuestro país, o tal vez en algún país de Europa, América Latina, Estados Unidos principalmente también, y nos damos cuenta que muy pocos logran hacer. Hemos tenido capellanes en La Moneda, hemos tenido personeros con cargos importantes dentro de la Iglesia Cristiana Evangélica, pero creo que no se ha alcanzado, solo algunos, y exceptando algunos hombres, han logrado objetivos. ¿Qué pasa con esto? ¿Tú crees que todo esto solamente fue un hito en aquel tiempo? Hoy día faltan hombres de Dios que se levanten de esa manera, con ese impulso y ese poder del Espíritu Santo. Definitivamente sí. Faltan líderes potentes, llenos de la gracia y del poder, más que de palabrería que muchas veces por lograr algunas cosillas. Dios quiere que tengamos el poder para transformar nuestra sociedad, nuestra vida cristiana, ampliar, como alguien dijo en el 1909, queremos que Chile sea para Cristo. Pero no simplemente por hacer una rifa va a ser Chile para Cristo, no solamente porque yo lo digo, yo con la boca me saco el quino. Así es. Debemos de actuar, debemos de trabajar en unidad, cohesionados, diferentes ministerios pastorales, trabajar cohesionados con diferentes consejos pastorales, con amigos pastores, con líderes, trabajar por el mismo objetivo y por supuesto no andar peleándonos entre pastores quién tiene el templo más grande o quién tiene el templo más chico. Así es. Bueno, amados, está muy interesante esta conversación. No se vaya de nuestra sintonía. Esperen unos segundos, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con nuestro pastor Manuel Mosqueda. Continúa la sintonía de TNE. Ya regresamos. Cada día llegamos a tu hogar para compartir fe, esperanza y amor. Ayúdanos a seguir alcanzando a muchas familias con el Evangelio. Puedes ayudarnos con tu aporte voluntario a través de la Fundación para Vivir en un Mundo Mejor. Cuenta corriente Banco Santander número 6387-822-7, RUT 65.9077-2. Colabora con Televisión Nacional Evangélica. Tu aporte nos ayuda a seguir adelante.
¿Buscas tu casa propia? ¿Buscas invertir en propiedades? Somos tu mejor opción. Asesoría de inversión inmobiliaria. Sin pie, sin comisión, cero gasto operacional. Evalúate como sujeto de crédito. Renta familiar desde 990.000 pesos. Asesoría y evaluación gratis. Atrévete, capitaliza e invierte con asesoría de inversión inmobiliaria. Contáctanos al +569 3402 5249. Página web www.asesoriainversioninmobiliaria.cl y nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Y visítanos en 1 Oriente 1097 Viña del Mar. Asesoría de inversión inmobiliaria. He vuelto después de esta pausa, pequeña pausa que hemos tenido para seguir compartiendo con nuestro pastor Manuel Mosqueda. Cuán importante e interesante saber un poco de la historia. Amados, nos faltaría tiempo y hablar de tantos personajes que cambiaron la historia también de la Iglesia Cristiana Evangélica en su forma, en su estilo y también en la manera en que nos relacionamos con nuestro Dios. Hoy damos gracias a Dios por todo este conocimiento y hay grandes hombres de Dios, así como nuestro pastor Manuel, preparados e instruidos para usted y a mí enseñarnos y también darnos un pequeño baño de cultura. Así que continuamos con esta tremenda entrevista que tenemos hoy. Estimado pastor Manuel, durante mucho tiempo el protestantismo en Chile fue una minoría perseguida, todos lo sabemos muy bien, y tal vez hasta marginada. La pregunta es, ¿cómo se vivió esa tensión histórica en ese Chile y en América Latina? Bueno, en el 1909, en el primer censo, éramos recién el 1%. Y fuimos trabajando, por supuesto, como cristianos, fuimos trabajando, ¿cierto?, en Chile, y había mucha discriminación. Nos miraban como, bueno, de manera peyorativa, los canutos, sí, del Juan Canut de Bon. Entonces, de manera peyorativa, en Chile, los canutos, en Francia eran los hugonotes, de manera desdén. Entonces, éramos tan discriminados porque en aquella época el mundo evangélico empezó a crecer mayormente de las calles o los pueblos, ciudades más marginales. Tal vez gente sin educación, gente que hacía trabajos de oficio, gente que era como del vulgo, del común, pero tenían una gracia que el Señor estaba con ellos. Entonces, éramos tal vez discriminados en las escuelas básicas, en los liceos, ni hablar de la universidad. O sea, llegar a esa temática siendo evangélico era casi imposible en aquella época. Pero sí en la escuela básica o la enseñanza media, éramos también discriminados por los profesores, por los alumnos, por los compañeros. Pero gracias a Dios tomamos cierta fuerza y nos pusimos como un cuero de chancho en el cuerpo y soportábamos estas cosas. Ya nada nos afectaba porque el Señor estaba con nosotros. Había discriminación, pero grandes cosas que después se fueron dando, como la libertad de culto. Fue un trabajo de años, ¿cierto?, en la misma Marcha para Jesús, que fue en aquella época, sacando al mundo cristiano a la calle, y fuimos ganando terreno, fuimos ganando espacios en este momento. Y claro, esta ley que tanto es nuestra, ley de culto cristiana evangélica en cierta manera, nos dio un poquito más de respiro y podemos llegar a un alto porcentaje de cristianos en el tiempo contemporáneo. Ahora bien, no porque seamos el 15% nos quedamos ahí, sigamos trabajando como que fuéramos el 1%. Qué increíble, ¿eh? Qué increíble cómo la iglesia tuvo su tiempo y su oportunidad para un crecimiento. De acuerdo a lo que tú has estudiado, ¿cuáles son los mayores aportes del protestantismo a la sociedad chilena y también Latinoamérica en educación, en la ética pública o la vida comunitaria? ¿A qué nos llevó todo esto? Uy, eso es muy interesante porque esta reforma protestante nos llevó mayormente, si abrimos la Biblia, nos llevó por supuesto a la educación. Se crearon escuelas, jardines infantiles, universidades, la misma Universidad de Harvard, la de Wittenberg, son muy antiguas. Entonces se fueron creando nuevas universidades para abrir el campo de la educación. Se impulsó esto de las ciencias. La ciencia empezó a crecer, la ciencia viene en la medicina, la salud. Se empezó también a hablar de temas del trabajo, la ética en el trabajo, a estar más regulado. Y por supuesto nos dio esto que hoy día tanto estamos en Chile trabajando o mirando en televisión, sí, que bienvenida democracia. Sí. Bueno, yo creo que todos los cambios son buenos, todos los cambios son buenos y eso también trae al corazón
de los hombres la confianza de que la palabra de Dios fue influyente y es influyente hasta el día de hoy. Vamos a hablar un poco, Pastor Manuel, de los desafíos futuros. Cuéntenos un poco qué desafío enfrenta hoy el protestantismo en un mundo tan secularizado y también tan pluralista. Y como decíamos antes, el desafío más importante es mantener viva nuestra identidad cristiana protestante, mantener abierta nuestra Biblia, mantener siempre este mensaje cristiano, ya que el día de hoy el mundo todo lo relativiza, hoy día es todo relativo, pero la Biblia es imperativa, es sagrada, es tácita en su mensaje. Mantengamos este desafío en nuestras vidas, mantengamos esta identidad, mantengamos la frescura de ser cristiano, para que también podamos enseñarle a otros a través de nuestra identidad cristiana. Mantengamos desafíos de seguir predicando el mensaje a toda criatura, a toda persona, y por diferentes medios, por televisión, por radio, por internet, mantengamos esta identidad cristiana reformada. Sigamos siempre reformándonos, sigamos siempre trabajando, no nos quedemos quietos donde estemos, sigamos moviéndonos, accionemos, como dice Cupren en acción, sigamos accionando en todas las materias porque el futuro aún no está dicho. Hay que seguir trabajando para alcanzar y para tener el reino de Dios más grande de toda la galaxia, todo el universo. De todas maneras, lo que tú dices es tremendo porque hay que tener mucho cuidado que la iglesia entre en un mundo de secularismo. Ajá. ¿No es cierto? Hoy día vemos muchos shows, pantallas y muchas cosas que tal vez están allí como en el límite. Se ha perdido esa esencia de lo que es la iglesia de Cristo, en su forma, en su estudio. ¿Qué significa esto de reformarse siempre? ¿No significa eso cambiarse así o mantener una línea? Claro, reformarse es mantener siempre activo, cambiando cosas. Ahora, yo no voy a cambiar la Biblia por el Corán. Debo siempre mantener mi Biblia cristiana en la cual me lleva a toda verdad. Reformarse tal vez, si antes el templo era cuadrado, bueno, hagamos un templo redondo. En reformas que no, porque a veces las tradiciones invalidan el mandamiento. Así es. Entonces también tengamos esto consciente que reformarnos es más bien renovarse, como dice Romanos 12, renovémonos en nuestro espíritu, renovémonos, no nos acostumbremos, no nos moldemos a como estamos hoy día. Sí. Busquemos estrategias, tácticas para llevar el mensaje a otras partes, a otros mundos. Hoy día han quedado obsoletos. Así como antes las cámaras de fotos del AFBA, ¿cierto? Sacábamos fotos, hoy día no existe. Hoy día es todo digital por el teléfono. Bueno, el mundo cristiano también debe renovarse en esas cosas. No perder la esencia de predicar el mensaje de mil maneras, pero de predicar el mensaje de Cristo. Así es. Qué tremendo es eso. Yo creo que no debemos perder nuestro punto de vista de las palabras de Jesús a sus discípulos y lo que la Escritura también nos quiere enseñar. El templo debe ser templo, no importa si es cuadrado o rectangular, pero hay que entender que es el lugar santo, es el lugar de la adoración a nuestro Dios. Y eso es clave también para la iglesia, porque cambiar de mente, dice el apóstol, reformado, cambiad vuestra mente. Y es la manera de vivir también, tiene que ver con esa conducta de la renovación del Espíritu Santo dentro de nosotros. Cómo el Espíritu Santo nos renueva, nos sostiene, nos levanta. Fíjate que la pregunta también en Chile, en Latinoamérica, ¿cómo la iglesia de hoy puede seguir siendo esa luz y esa sal que tanto nos interesa? Porque de repente hablamos mucho de esto, pero tal vez no la llevamos a la práctica. Claro, siendo luz, siendo sal, por supuesto, manteniendo la proclamación de la verdad bíblica, sirviendo a la sociedad de diferentes maneras, con cada profesión que tengamos, con cada oficio que tengamos. En el mundo evangélico protestante, bueno, entreguemos lo que tenemos, ¿cierto?, a la sociedad, para que también la sociedad entienda que somos sal y luz de la tierra. Y si el mundo busca necesidad, busca una solución, bueno, que no vaya para allá, que vaya usted, para que nosotros seamos, ¿cierto?, sal y seamos luz de la tierra. Es el mensaje de la reforma, ser luz en la oscuridad, ser luz en las tinieblas, porque también para eso hemos sido llamados, para ser luz en este mundo en oscuridad. Tremendo. Fíjate que eso hay que enfatizarlo. No solamente una palabra, como decías tú, de labios, de lo que yo soy cristiano evangélico, sino mi vida hable de eso. Y tenemos que ser luz, tenemos que ser sal en medio de todo este mundo. ¿Qué rol cumple la Biblia en medio de una generación tan digital
y posmoderna. ¿Cuál es el rol de la Sagrada Escritura hoy? La Sagrada Escritura, siendo en una pantalla, en digital, es lo que nos da la renovación en nuestro interior. Cada vez que uno lee la Biblia, algo ocurre en nuestro interior. Cuando uno muchas veces lee la Biblia, ya sea en pantalla digital, en el teléfono, o también en papel, por supuesto, algo traspasa, ese mensaje traspasa nuestro interior, porque ahí es que está Dios trabajando en nuestra vida en cada instante. Podemos estar al levantarnos, reflexionando en el levantar, hacia el trabajo, en el camino, al acostarnos. Siempre debemos estar pensando que la Biblia debe ser fresca en todo momento, en toda situación compleja. No solamente en temas que son a veces gravosos, como problemas que tengo una enfermedad, no, también en la vida cotidiana que tengamos esperanza tranquila. Bueno, en la adversidad y también en la vida tranquila, leamos la palabra, usémosla, que llene el corazón de cada persona, de cada cristiano. Así es, tremendo. Bueno, la palabra de Dios produce los cambios tan necesarios en nuestra vida. Como dice el Salmo 119, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Necesitamos tener y conocer el poder de las Escrituras en vuestras vidas, amados en el Señor. Pastor Manuel, si Martín Lutero viviera hoy, ¿no es cierto?, ¿qué cosas cree que reformaría dentro de las iglesias? ¿Qué haría este Martín Lutero? ¿Actuaría con la misma ímpetu, podríamos decir? No sé si Martín Lutero hoy día hubiera hecho lo mismo, pero ese es el mensaje, es el mensaje. Si nacen nuevos niños que tengan hoy día 15 años, y ven que los viejitos están dando la hora, están calmados, están oscuros. Bueno, estos jóvenes tendrán que levantar la linterna, la antorcha y tendrán que remover las aguas quietas, porque el agua quieta también se pone con hedor, hay hediondez. Entonces el agua hay que moverla de vez en cuando, hay que moverla con el mensaje. Martín Lutero, yo pienso que vendría a decirnos: muchachos, únanse, porque sin la unidad el cuerpo no puede funcionar. Ahí está la clave, tú lo has dicho. Hay que unirse como un solo cuerpo para que la obra del reino continúe con poder en medio de esta sociedad. Es imposible que ésta pueda alcanzar los planes y propósitos del Dios Todopoderoso. Aquí, como leíamos, a Dios sea la gloria. A Dios debe ser la gloria. Amén. En todo lo que hacemos. ¿Cuál es el mensaje de la Reforma Protestante para entregar hoy a las nuevas generaciones, a los nuevos cristianos y en sí a la sociedad en general? Pastor Manuel. Que la herencia, por supuesto, siempre se mantenga vigente, que la misma Biblia, que nuestra vida esté centrada en Jesucristo, esté centrada, por supuesto, en la sola Escritura. Ahí está nuestro refrigerio, ahí está nuestra esperanza, mantener la identidad cristiana de la fe en Jesucristo y seguir también ciertas huellas, ciertos pasos de nuestros reformadores que también cambiaron un mundo quieto, cambiaron un mundo que estaba estancado. El mundo, ¿cierto?, del futuro debe también seguir esta misma vorágine de la presencia del Señor hasta que Él venga, no seguir, seguir sin detenerse, seguir para que siempre el Evangelio sea levantada su bandera. Gloria a Dios por eso. Yo creo que esa es la manera, es la confianza y la seguridad que tenemos en Cristo de continuar un desafío tan grande. Amado, significado de hoy de ser parte de una iglesia que está siendo reformada, que nace de la reforma. ¿Qué es para nosotros? ¿Qué significado tiene para la iglesia de hoy? Y también esta fecha tan valiosa e importante como es el 31 de octubre para todos nosotros dentro de las iglesias cristianas, evangélicas y protestantes y reformadas de este tiempo. Creo que es un significado muy importante porque esto marcó un hito en el mundo evangélico cristiano, donde varias denominaciones en Chile se unieron y ahí estaban unidos, estaban trabajando cohesionados, estaban trabajando juntos. Eran luteranos, presbiterianos, calvinistas, pentecostales, asambleístas y se unieron por un objetivo, trabajar duro, estar, ¿cierto?, en las calles asolados, estar a veces en el Congreso en las calles, ¿cierto?, en la reja, esperando que fuéramos atendidos. Y este trabajo arduo nos dio esperanza. Por tanto, este día más que festivo es un día nuestro en el cual nos gozamos que tenemos una ley trabajada por hombres de esfuerzos, hombres que tal vez sin estudio, pero llenos de la presencia del Señor, hombres que ya están, ¿cierto?, con el Señor en sus brazos, hombres que aún están también vigentes, pero es que siempre este día es tan interesante, importante,
para seguir celebrándolo, porque hoy día, ¿cierto?, se levanta la luz, se levanta una esperanza de vida eterna, y decir al mundo, aquí estamos, Chile, el mundo cristiano, el mundo evangélico presente, y seguiremos adelante. Bueno, damos gracias a Dios por toda esta tremenda información que nos has entregado, Pastor Manuel. Vamos a ir un poco a lo que tú has escrito, estos libros. ¿Qué significa el cristianismo en tensión? ¿Cuál es el tema central? ¿Y qué te inspiró a escribir también este libro? Este libro que yo he escrito hace ya un par de meses atrás, Cristianismo en tensión, habla mayormente de lo que ha ocurrido en Europa, donde el Islam fuertemente ha venido a erosionar el cristianismo. Alguien dijo, no, si en Francia están tranquilos los musulmanes, en Europa aquí no pasa nada, pero en 2 segundos, ¿cierto?, en 20 años, los mundos secular o también cristianos tenían un puro hijo y medio y los islámicos tenían 10 hijos y fueron, ¿cierto?, avasallando esta cultura cristiana en Occidente. Entonces yo pensaba, ¿y qué pasaría si esto ocurriese lo mismo en Latinoamérica o en Chile? ¿Estaríamos trabajando de la misma manera? ¿Estaríamos haciendo lo mismo? Y esto me motivó a decir, ¿qué pasaría? Es como la Reforma. ¿Qué pasaría si Lutero hoy día estuviera? ¿Qué pasaría si el Islam, ese agresivo, hoy día llegase, hoy día a Chile, donde el mundo cristiano, pastoral, líderes, están desunidos? ¿Soportaremos ese chaparrón que viene brutalmente? Sí. Entonces ahí está mi duda, está mi preocupación, y eso me motivó a escribir este libro. Y con respecto a eso, ese libro también, y con respecto a lo que enfrentamos los cristianos en Latinoamérica, ¿qué estamos enfrentando nosotros hoy? ¿Cuáles son las dificultades que vamos a enfrentar si no tomamos una decisión? Bueno, como dije antes, la primera dificultad es la desunidad. La segunda, nuestra falta de identidad cristiana. La estamos perdiendo, como somos cochonchitos, que prende y apaga, prende y apaga. Estamos intermitentes como identidad cristiana. Tenemos que fortalecer nuestra identidad cristiana, fortalecer nuestra fe, tener unidad, porque cuando vengan los golpes, solamente la presencia del Señor en nuestras vidas va a estar presente. Por tanto, tenemos que abrir la Biblia en estudios bíblicos, tenemos que enseñarle a la hermandad el mensaje de Cristo que da poder, como decía Hechos capítulo 1, recibiréis poder, que sigamos manteniendo este poder hoy día vigente y que nunca decaiga, porque si decae bajo esta adversidad, otra cosa podría ocurrir. De acuerdo a esto también lo que estamos conversando, la iglesia chilena tiene que hacer grandes cambios entonces, porque tú nos explicas de todo esto, hay muchas cosas que la iglesia ha ido perdiendo, la iglesia evangélica en el tiempo, porque hoy día tenemos más de 7.000 corporaciones. Eso no habla también muy bien de nosotros, pero en parte, ¿a dónde tenemos que ir entonces? ¿A una unidad fraternal? Yo pienso que la unidad va a partir en cada iglesia local, pero por supuesto tenemos que unirnos como tal. Unidades pastorales sin, como eran antes, sin denominación. Juntarse presbiterianos, calvinistas, anglicanos, asambleístas, pentecostales trinitarios, de allá, de acá. Tenemos que unirnos porque esto nos va a dar firmeza. Tenemos atrás a espaldas como telón de fondo nuestra ley de culto, pero eso no va a impedir que otras amenazas también lleguen si estamos desunidos. Tenemos que unirnos como líderes cristianos, a veces también pedir perdón, pedir disculpas cuando se han equivocado en el mensaje cristiano, una mala opinión, un mal decir, o simplemente decir algo contrario a otra unidad o viceversa. Tenemos que unirnos para que esto llegue a buen puerto. Y cuando venga la tempestad, si es que viene, y capaz que venga pronto, estemos afiatados como hijos del Señor, como equipo cristiano y por supuesto en el Señor. Así es. Debemos soportarnos unos a otros, dice la Sagrada Escritura. Debemos levantarnos como hombres y mujeres de Dios que somos y aprender a respetarnos y a caminar por fe en este camino maravilloso que Dios ha trazado para su pueblo y su linda iglesia. Somos parte de un reino inconmovible, de un Dios todopoderoso. Él nos lavó con su sangre preciosa y no tiene más poder en usted que en mí. El poder es uno solo, es de Cristo. Su sangre preciosa nos ha lavado. Así es que el tema de hoy también nos ha llevado, junto a nuestro pastor Manuel, a enfocarnos en este logro de unidad. Hagamos un gran esfuerzo todos juntos. Dejemos las cosas vanas de lado. Separemos todo este tiempo que hemos vivido y busquemos la gracia de Dios. Separemos las cosas que nos desunen y busquemos aquellas cosas que sí nos unen, que son las Sagradas Escrituras.
la palabra de Dios y los principios bíblicos y eternos que Dios nos ha dado a todos nosotros. Estimado Pastor Manuel, usted también escribió otro libro. Sí, hace ya 2 años. Ya. Ese libro Eslabón Textual. Ese libro, en cierta manera, habla de las Biblias. Porque uno, ¿cierto?, ve diferentes versiones y no hay problema en ver todas las versiones. Yo tengo como más de 1000 versiones en diferentes idiomas inclusive. Las examino, las leo. Pero cuando llegamos a esta identidad cristiana, nuestro punto doctrinal, hay que tener precaución. Porque también el mundo no cristiano, el mundo secular, nos empieza a engañar entre medio y no nos damos cuenta de que algo está pasando. Hay una versión bíblica, no es por echar a ninguna la culpa, sino que hay una versión sin nombre, para que usted la pueda también descubrir, que Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, esta identidad cristiana, identidad de reformista. Bueno, dice solamente todo lo puedo que me fortalece. Sacaron a Cristo, sacaron el centro de la sola fe, la sola gracia, solo Cristo. Si sacamos a Cristo de las Biblias, se nos cae el cristianismo. Pierde todo sentido. Pierde todo sentido. Estimado Pastor Manuel, ¿dónde podemos conseguir estos libros? Por favor, comuníquenos ahí dónde se adquiere este libro, la dirección, algún... Por supuesto. Este libro usted lo puede adquirir en buscalibre.cl y en la editorial, por supuesto, www.edicionesondemand.cl. Es una editorial muy interesante que acoge a autores nuevos para poder, ¿cierto?, impulsar temas nuevos. Ya llevo 2 libros y ya voy por el 3º y en proceso 1/4. Así que también para que puedan adquirir todos mis libros en www.ondemand ediciones o edicionesondemand.cl y también en buscalibre.cl. Ahí los tenemos en Busca Libre, ahí está en nuestra pantalla. A usted, estimado pastor, obispo, hermano en Cristo, hermana, puede allí alcanzar esos libros a través de una módica suma. Le irá bien, será muy bendecido y bendecirá la vida de nuestro siervo que está trabajando con tanto esfuerzo. Amados en el Señor, estamos llegando al final de nuestro tremendo programa de Cooper en Acción. Amados en el Señor, ha sido un placer compartir siempre con ustedes. No olvide, amado, que nosotros estamos los días jueves a las 20:30 horas y también los días sábados 17:30 horas. Usted puede ver nuestro tremendo programa de Cooper en Acción que hoy hemos tenido para que usted y yo nos empapemos de este mes de la Reforma. Háblele a su congregación, ponga imágenes, fotografías, para que sepan y se interioricen también de todos el trabajo que lleva la Iglesia Cristiana Evangélica en nuestro hermoso país y en Latinoamérica, y cómo estos grandes hombres cambiaron, quiero decir, el mundo entero, por medio del poder de la palabra. Vidas fueron transformadas y seguirán siendo cambiadas por el poder de esta palabra. Así que le invitamos a usted a que siga en nuestros programas y en nuestra sintonía, por supuesto, de Canal 99, de BTR-TN, en nuestros programas, y será de gran bendición para todos nosotros. Y también decirle que ahí en nuestras oficinas, en calle 18, 164, tenemos también la oportunidad para atenderle y recibir vuestros llamados. Ahí en su pantalla aparece nuestra dirección, calle 18, 164, Santiago Centro. A pasos del Metro Los Héroes encontrará nuestras oficinas, están nuestros contactos. Quiero contarle también que en noviembre, el día sábado 15 de noviembre, tendremos nuestra próxima reunión de asamblea y esperamos verle a usted, así también a nuestro pastor Manuel Mosqueda, para que también nos pueda hablar algo sobre este tema. Noviembre, el 15, tendremos nuestra tremenda y poderosa reunión de asamblea. Así que, amados, hemos llegado al final de este programa y, como siempre, deseamos en ustedes las más ricas y grandes bendiciones. Hasta una nueva oportunidad. Dios les bendiga.